reportados 94 participantes, así es que estamos en el último instante para dar ingreso, así es que gracias por su asistencia, por respeto a su puntualidad, pues también vamos a comenzar nuestra sesión. Y que también es importante pues comentarles antes de iniciar que esta es la última sesión que tenemos, luego entramos ya a un proceso, hay un receso derivado del asueto, y entonces nos vamos a estar viendo si en un momento dado las circunstancias lo permiten, pues al finalizar ese periodo, entonces por favor, solo una pequeña recomendación. Recuerden de que no son vacaciones de verano, como muchos lo puedan imaginar, sino que es un proceso de reflexión y de estudio. Estamos llamados, convocados todos, por supuesto, con la seriedad del caso, a pues ser un tanto más reflexivos y que no vayan a cometer el error de dejar de lado sus compromisos académicos. Por supuesto, tienen un merecido descanso, pero que no se les olvide que al retornar, pues básicamente tendremos un periodo muy corto y comenzamos en este aspecto la ronda de los segundos exámenes parciales. Entonces, por favor, mucha atención en esto, no se desatiendan al 100% de sus estudios. Yo les voy a socializar en la plataforma alternativa que es Google Classroom, en materiales de apoyo y de estudio. Entonces, estamos en esta actividad, pues, desarrollando el contenido de nuestro programa. Obviamente, se recuerdan que hemos estado mencionando algunos aspectos importantes en torno a la definición de la palabra derecho, y en este caso, lo que vamos a ver en esta situación es como una continuación a la temática abordada, pues es lo que ustedes tienen en pantalla en la respectiva sesión, que por supuesto habíamos desarrollado, porque el derecho tiene carácter sistemático, porque el derecho es un sistema. Habíamos mencionado que tienen, por supuesto, esas reglas, esos principios que integran al derecho, tienen una estructura, están unitariamente dispuestos, tienen jerarquía y están orientados conscientemente a la realización de un fin concreto. Son 4 de los argumentos que nos proporciona el profesor de Derecho guatemalteco Romeo Alvarado Polanco, y por lo tanto, dada la definición que nosotros hemos estado viendo, pues lo que corresponde es explicar cada una de las partes, ya que es una explicación analítica de la definición de derecho, el carácter coactivo del mismo. Bueno, entonces, veamos lo que tenemos a continuación. Bueno, como ustedes se dan cuenta, pues tendríamos pues prácticamente hay que explicar por qué tiene carácter coactivo. Y esto se dice así porque los preceptos de derecho se imponen inexorablemente. Significa que en ellos está latente la posibilidad de hacer uso de la fuerza para constreñir u obligar a los sujetos imperados por los preceptos al cumplimiento de sus obligaciones o deberes jurídicos. Entonces, en este aspecto estamos viendo que en el peor de los casos, y así lo podrían ver ustedes al final de este párrafo, se podría recurrir al uso de la fuerza, aunque esas normas contengan mandatos injustos. Claro, aquí entraríamos en una reflexión axiológica porque es valorativa, y ustedes saben que, por supuesto, la ley es una expresión formal del derecho. También deben de saber que la ley es un instrumento, es una herramienta para la realización del derecho. Entonces, estamos viendo bajo este contexto lo siguiente. La coactividad es una nota que va a distinguir al ordenamiento jurídico con respecto de otro tipo de ordenamientos conductuales normativos. ¿Esto qué significa? Pues que se puede hacer uso de la fuerza, pero obviamente quienes somos destinatarios de los preceptos jurídicos, en la mayoría, por supuesto, cumplimos de una manera voluntaria las leyes. No significa que todas las leyes y las normas que las contienen, contenidas en las mismas,
necesariamente se tenga que recurrir al uso de la fuerza para que cumplamos con esos deberes impuestos por la ley. Son casos excepcionales, pero por supuesto se mantiene latente la posibilidad. Y esto destaca, obviamente, el carácter coactivo del derecho. Lamentablemente, y déjenme decirles, lamentablemente, no podría, dada la situación de la evolución de nuestras propias sociedades, en los contextos en los que nos encontramos en la actualidad, que muchas personas reacias al cumplimiento de la ley, entonces, lamentablemente, el carácter coactivo destaca que, imagínense, si el cumplimiento de la ley quedara a la libre discrecionalidad de los individuos imperados por sus preceptos, entonces tendríamos, obviamente, que pensar en una sociedad cuya población altamente evolucionada en todos los aspectos, consciente de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es justo y lo que es injusto, a través de esa autorregulación, pues va a cumplir y realizar todo aquello que es bueno y que es justo, alejándose de lo malo e injusto. Claro, sería una sociedad ideal. Entonces, pero mientras eso no se dé, pues lamentablemente, pues ahí está ese carácter coactivo del derecho para constreñir u obligar a los sujetos al cumplimiento de las órdenes o mandatos legales. De ser así, entonces, esa función no podría ser realizada si no contase el derecho, por lo menos en el estadio actual de la humanidad de este planeta, con ese carácter coactivo. Bueno, entonces, ¿qué tendríamos acá? Nosotros sabemos que dentro de las normas jurídicas pues, se distinguen rasgos que las caracterizan. Uno de estos rasgos de las normas jurídicas que aparece junto con la bilateralidad, la exterioridad, la heteronomía con H y que regula modos colectivos de conducta, es una característica propia de las normas jurídicas, la coercibilidad. Entonces, la posibilidad de hacer uso de la fuerza es extrema a través del brazo fuerte de la ley, en donde, por supuesto, el Estado dispone de todos esos aparatos coercitivos o de represión, tribunales, cárceles, policía, ejército. Entonces, vemos que esa nota que es característica de las normas jurídicas, por supuesto, la distingue o la diferencia de las otras normas que integran este conjunto denominado normas sociales, tales como las normas morales, las normas religiosas, las normas constitucionales, los usos sociales o reglas de trato externo o convencionalismos sociales. Entonces, tenemos esta característica. Ahora, esas normas, en este caso, por supuesto, que como sistema coactivo, genera algo. En la definición se dice que son generadoras de autorizaciones y deberes. Entonces, y esto se da derivado de la característica de bilateralidad que tienen las normas jurídicas y que de alguna forma, por supuesto, significa que dado el carácter imperativo atributivo de las mismas, imperativo porque imponen deberes jurídicos, atributivo porque atribuyen derechos subjetivos, entonces genera estos dos aspectos. Claro, la autorización, entiéndase derecho, es una facultad. Lo que hace es, a través de las normas, se están fijando las formas o un grado de actividad posible. Esto es que el sujeto titular de ese derecho está autorizado para realizar cierta conducta o cierto comportamiento posible. Claro, bajo la protección o tutela del Estado. Y a estas autorizaciones se les denomina con el término de derechos subjetivos, y es lo que vamos a explicar. Pero también genera obligaciones o deberes. En este caso, a través de las normas jurídicas se están señalando la forma o el grado de actividad debida de deber. El incumplimiento de las mismas va a provocar, por supuesto, la intervención del Estado. Y de alguna manera, esas obligaciones se denominan con ese término de deberes jurídicos. Entonces, destacamos
Básicamente esa característica que nos presenta ese sistema coactivo, generador por un lado de derechos y generador por otro de deberes. Bueno, pero seguimos en la definición que estamos analizando. Todo este sistema, por supuesto, va a ir centrado hacia la regulación de la conducta externa del hombre en sociedad. Por supuesto, dentro de las diversas relaciones sociales que son interpersonales en un colectivo social, pues vamos a ver nosotros que se especifica básicamente esa normativa en dos aspectos o dimensiones, estableciendo por un lado en el denominado aspecto positivo, se nos constriñe, se nos obliga a ejecutar ciertas acciones como miembros de una sociedad, realizar ciertos comportamientos o ciertas conductas. O bien, en el caso de ese sistema, lo que hace es provocar ciertos aspectos negativos en donde se establece, o sea, la prohibición de recurrir a realizar ciertas prácticas insertos dentro de un colectivo social y por lo tanto lo que se pretende es que incurramos en omisiones, que no hagamos, que dejemos de hacer algo. Y el ejemplo, por supuesto, que tenemos hoy en día, y por supuesto lamentable, la situación derivada de la pandemia. Ustedes pueden ver cómo una sociedad se debate entre la vida y la muerte derivado del riesgo latente de un contagio masivo. Se habla de una tercera ola, y se habla de un sinnúmero de aspectos. Adicionado a ello, pues la falencia que presenta pues un sistema de salud público que obviamente es vox populi. Bueno, pero al punto que quiero llegar es a este. Y estamos en un periodo, por supuesto, de asueto bastante largo, en donde existe un temor latente derivado de que dentro del colectivo social, por supuesto, se están estableciendo, se están señalando acciones que nosotros debemos ejecutar, pero obviamente el temor es en un momento dado que muchos dentro de ese contexto de relajamiento social, por supuesto, no respetando ciertos distanciamientos, ciertas medidas sanitarias, entonces, claro, el Estado se ve en la necesidad de establecer o regular un comportamiento en donde se nos limite, se nos obligue, se nos constriña a través de las prohibiciones de realizar ciertas conductas. Y esto hace incurrir idealmente en un comportamiento que sería omitir ciertas prácticas dentro de una sociedad. Sé que ustedes, por supuesto, son personas responsables y saber de que si se cuida a uno mismo, cuida al semejante, pero siempre es importante determinar el por qué. Y claro, hay personas que se molestan porque dirán, bueno, pues que mi libertad y es una intromisión y yo hago lo que me venga en gana, soy libre y todo lo que ustedes conocen, pero también hay que entender que nuestro derecho pues termina en donde, pues donde comienza el derecho de los demás. Entonces, todo esto es parte de un mecanismo en donde pues el ser humano pues está regulando su conducta a través de la norma jurídica. El Estado nos dice lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer, nos guste o no nos guste, pues así está en la ley. Y por ese motivo el sistema tiene ese objetivo, centrarse en la regulación de la conducta de las personas. Claro, ¿por qué de las personas? El ser humano es el único sujeto de derecho o persona, ya sea que los hombres actúen en su dimensión jurídica de persona individual o bien como persona colectiva. Y este tema de la persona jurídica, pues lo vamos a desarrollar en el próximo semestre cuando veamos los conceptos jurídicos fundamentales materiales y dentro de este vamos a mencionar y dedicarle un buen tiempo al tema de la persona. Pero obviamente en la actualidad los seres humanos en su dimensión de persona individual o como personas colectivas son los únicos sujetos de derecho imperados por los preceptos legales. Continúo acá con esta explicación. Vamos a ver que el trabajo desarrollado por nosotros como parte de una sociedad en procura de la satisfacción de nuestras necesidades básicas de existencia, derivado de la producción de bienes y servicios. Esto causa o genera diversos contactos, vínculos dentro del colectivo social. Entonces, van a adquirir ciertas dimensiones de las relaciones sociales interpersonales. El carácter de relación jurídica, sí y solo sí, llega a ser regulada por el derecho. Al contrario sensu, interpretaremos que no todas las relaciones sociales interpersonales
que nosotros como miembros de un colectivo social desarrollamos, no todas tienen la dimensión jurídica, solo aquellas que son reguladas por la ley van a adquirir la dimensión de relación jurídica. Está normada, está regulada por el derecho. Otras relaciones o vínculos no lo están y por lo tanto no tendrían esa dimensión jurídica, solo algunos. Claro, lo que vamos a establecer que se ha dicho que en la base de los distintos sistemas jurídicos aparecen, por supuesto, relaciones económicas, subyace el elemento económico. Es más, ¿se recuerdan ustedes, y esto no implica hacer apología de alguna corriente del pensamiento y uso filosófico, pero se recuerdan cuando hablábamos del origen y esencia del Estado del Derecho? Específicamente nos decía el materialismo dialéctico que el derecho y el Estado representan un reflejo de las condiciones materiales de existencia de una sociedad y que se ubican a nivel supra o sobreestructural en la instancia jurídico-política. ¿Qué significa esto? Esto significa que en la base de estructura económica de ese gran edificio que denominamos formación económico-social, y ustedes saben a qué me estoy refiriendo, encontramos el modo de producción y que allí, como un elemento que se encuentra a nivel de base, están representadas esas condiciones materiales de existencia y subyace el factor económico. Por lo tanto, al llegar a la conclusión de que ese derecho y ese Estado son reflejo de una base pues, económica, de condiciones materiales de existencia de una sociedad, entonces concluimos que el Estado y el derecho es más. En la génesis, según los materialistas dialécticos, se recuerdan las dos causas que lo generaron, que fue dentro del modo de producción esclavista, por dos causas, entre otras, pero dos principales: la escisión o división de la sociedad en clases antagónicas y luego el surgimiento del régimen de propiedad privada sobre los medios de producción. Entonces, en esos dos factores o causas, entre otras, que fueron determinantes para provocar el surgimiento del derecho y del Estado, subyace, está latente la dimensión económica. Entonces, no digamos, en este caso, entender el por qué algunos autores pues consideran que en esa base, por supuesto, de los sistemas jurídicos aparecen relaciones económicas, integradas por actos económicos. Bueno, entonces continúo en esta disertación. Todo lo que hemos anteriormente mencionado, hay un escenario dentro del cual se desenvuelven y es en una organización social determinada. Una organización, por supuesto, que presenta unidad, hay amplitud, hay un poder centralizado que se aplica a la comunidad en un territorio delimitado. Y esa organización social determinada no es más que el Estado. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de la definición de Estado? Decíamos que es una forma de organización que reviste el social, por supuesto, que reviste el contenido jurídico y político de una sociedad dotada de un poder supremo de dominación, el poder como elemento político del Estado, y que es un elemento esencial, que se ejerce sobre una población que es el elemento, en este caso, personal del Estado y que también es esencial, asentada en un territorio determinado. Entonces, hablamos del territorio como un elemento esencial del Estado de carácter material. Entonces, por supuesto, vemos que todos estos aspectos hacen entender que dentro de ese colectivo social organizado que es el Estado es en donde pues, el derecho va a producir esos plenos efectos. ¿Por qué? Porque el Estado, al final, ustedes ya saben, es el que está dotado del poder, en este caso, de promulgar las normas, de velar por su cumplimiento, y en caso de ser necesario, pues va a recurrir a los diversos órganos de represión, que va a ejercer coacción en contra de quienes han infringido la norma. Y es por eso que se dice que la existencia del Estado es consubstancial a la del derecho. Pues entonces, ¿qué tendríamos acá? Pues tenemos, en primer lugar, pues un aspecto importante, pues que entender el preámbulo, por supuesto, para poder desarrollar la temática referida o relacionada con las acepciones de la palabra derecho. Es importante que entiendan que esta tan solo es una reflexión en torno a una de tantas definiciones que se han dado del derecho y especialmente la que hemos estado desarrollando a través de estos minutos es la definición que nos da el profesor guatemalteco Romeo Alvarado Polanco.
Entonces, ¿en qué estamos acá? Por supuesto, vamos a establecer básicamente que la finalidad del derecho, por supuesto, es doble. Hay autores que, por un lado, imagínense ustedes, si tomamos la Constitución política, vamos a ver, por un lado, que se organiza los órganos de poder del Estado, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el organismo judicial, y es porque en lo que se denomina la parte orgánica de nuestra Constitución, podemos encontrar esa finalidad a la que hace referencia el profesor Romeo Alvarado Polanco cuando nos dice que la finalidad del derecho es doble, porque por una parte debe mantener y perfeccionar a la organización estatal. Por supuesto, vemos cómo la Constitución organiza a los distintos poderes del Estado, pero también nos dice el profesor Alvarado Polanco que tiene como finalidad el derecho a realizar intereses fundamentales inherentes a dicha organización. Basta con que ustedes vean, por ejemplo, en la parte dogmática de nuestra Constitución, donde aparecen las garantías fundamentales, los derechos humanos fundamentales, tanto individual como colectivo, como sería salud, trabajo, educación, etcétera. Entonces vemos que, derivado de eso, y aparte que en el mismo texto, en el preámbulo de la Constitución Política de la República, si ustedes lo pueden ver, pues se menciona básicamente lo siguiente, que nosotros, los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue el órgano legislativo de carácter extraordinario y temporal, a quien el soberano pueblo de Guatemala le encomendó la tarea de crear la Constitución. Entonces, se establece con la finalidad de estructurar jurídica y políticamente al Estado de Guatemala, y lo pueden ver en el preámbulo de la Constitución. Entonces, pueden darse cuenta ustedes que se dan una serie de situaciones que podríamos llegar a la conclusión de que ese ordenamiento que tiene esa dualidad en cuanto al fin se refiere, puede presentar dos tipos de normas: normas de estructuración orgánica y, por supuesto, reglas de comportamiento social. Y es por ese motivo que son los argumentos por los cuales el profesor Romeo Alvarado Polanco pues manifiesta que es doble la finalidad del derecho. Para ir terminando, en cuanto a la definición del derecho, pues vemos que podemos destacar aspectos importantes derivados de esa definición. Por un lado, la unidad, y por otro, la unicidad del derecho. ¿En qué consiste la primera? La unidad, porque se integra por varias partes. Claro, ustedes han visto que un ordenamiento jurídico está integrado por una diversidad de cuerpos normativos. Hay distintas leyes que integran el ordenamiento de derecho, y a pesar de que hay diversidad en cuanto a las partes que lo integran, dado que es un sistema, por supuesto, el sistema opera con interconexión, y aquí ya habíamos platicado el por qué se dice que el mundo del derecho es uno. Entonces, confluyen en un tronco común y es un todo sistemático el ordenamiento jurídico. La unicidad, por supuesto, el derecho como creación social es muy particular, es muy singular, tiene un origen, una función, una esencia específica. Claro, es un factor de regulación. En este caso, imagínense, en el caso nuestro, según el texto constitucional, pues es la estructuración jurídica y política de un Estado y tiene ciertas finalidades muy específicas, y por ese motivo se habla de la unicidad del derecho. Tenemos entonces que dentro de todos estos aspectos que hemos estado disertando, se pueden ir distinguiendo algunas notas, rasgos esenciales. Cuando se habla del derecho, claro, pues vamos a platicar de un conjunto de normas jurídicas y tienen por objeto ordenar, regular conducta externa de las personas en sociedad. En este caso hay autores que hacen alusión a esta manera de entender, esto es, a esa acepción, sentido, significado del derecho, se le denomina derecho objetivo. Claro, voy a disertar un tanto más sobre este tema. Pero también podemos destacar que derivado del mismo se generan autorizaciones, también se generan obligaciones. En el caso de las autorizaciones son facultades que se conceden a través de las normas jurídicas a los individuos, y es lo que nosotros vamos a denominar derechos subjetivos. Y por otro lado, dada la característica de bilateralidad que tiene la norma, pues hablamos de obligaciones que son impuestas a través de dichas prescripciones o dichas normas,
y que se denominan, pues básicamente, o se conocen con el término de deberes jurídicos. ¿Qué tendríamos, por supuesto, que platicar? Pues muchas cosas, comentarles que de alguna manera, pues lo que estamos viendo, pues básicamente es los rasgos importantes. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? Ahora sí, pues tendríamos ya con ese marco teórico de referencia que implicó definir lo que es el derecho y hacer un análisis de la definición del derecho, pues entonces pues vamos a desarrollar los vocablos de la palabra derecho. Esas acepciones, esos sentidos, esos significados que va a adquirir el derecho como tal. Ya habíamos visto que el derecho, por supuesto, es un concepto que tiene un carácter polisémico, tiene diversos sentidos, acepciones o significados. Lo interesante era, así como se los había comentado, tenemos por un lado que explicarlos en binomios. Vamos a hablar del derecho subjetivo y del derecho objetivo material. Vamos a partir inicialmente, voy a generar una explicación, por supuesto, desde el punto de vista inductivo, porque vamos a platicar, antes de que ustedes lean y se aprendan de memoria esa definición que les comparto, pues voy a partir básicamente de ciertos ejemplos para que ustedes entiendan la dimensión y luego pues retomo la explicación que tienen en pantalla. Obviamente, como acepción, la palabra derecho, dependiendo del contexto donde está siendo utilizada, puede asumir ciertos sentidos o significados. En el caso que les voy a presentar, partamos de un caso concreto. La señora X está casada con el señor Y. Hay una relación, en este caso marital, entre ambos, y quienes están felizmente casados se recordarán algo importante. ¿Se recuerdan ustedes en el momento de la ceremonia del matrimonio civil que pudo haber autorizado un notario, un alcalde o bien un ministro de culto autorizado para hacerlo? Pues hay una parte en donde se les hacen ver los derechos y los deberes originados del matrimonio. Bueno, veamos en el caso que yo les estaba comentando. La señora X y el señor Y, al igual que muchos de ustedes, pues contrajeron matrimonio. Llegado el fin de mes, viene la señora X y le dice al marido, te pagaron, por favor, pues necesito, en Guatemala decimos quiero que me des el gasto, pero vamos a utilizar, necesito que me des el monto correspondiente a la pensión alimenticia. Bueno, entonces, obviamente, pues ella viene con palabras adecuadas, en este caso, pues con cortesía, pero con cierta determinación, pues le dice al marido, dame el gasto. ¿Entienden esto? Entonces la pregunta sería, ¿por qué lo hacen? Y claro, la respuesta es porque es derecho de ella. Y alguno podría pensar, bueno, pero derecho de la mujer no me recuerdo, pues se los voy a recordar y quienes están pendientes de dar ese paso, pues se los anticipo. Entonces está el artículo 112 de nuestro Código Civil que nos dice, en el contexto de los derechos y los deberes que se originan del matrimonio, lo siguiente: la mujer tiene derecho preferente sobre el sueldo, salario e ingreso del marido por cantidades que correspondan para alimentos de ella y de sus hijos menores. Lo dejo hasta ahí. He de recordarles que el concepto de alimentos para nuestra legislación civil no se circunscribe a la comida en sí misma, sino alimentos para la ley en Guatemala. Vemos que nuestro Código Civil lo hace extensivo, por supuesto, a la comida, pero también es vestuario, es educación, es vivienda, es salud. Todo lo que es indispensable para la existencia digna de un ser humano. ¿Entienden esto? Entonces, y alguno de ustedes podría preguntar, bueno, pero ¿y por qué el marido? Bueno, entonces yo les recuerdo acá el artículo 110 del Código Civil que nos dice, obviamente, entre los derechos y deberes que se originan del matrimonio, el marido debe protección y asistencia a su mujer y está obligado a suministrarle todo lo necesario para el sostenimiento del hogar de acuerdo con sus posibilidades económicas. Lo dejo hasta ahí. Hay más, pero lo dejo hasta ahí. Ahora, ese es un primer escenario. Y ustedes reconocerán entonces
que para el caso de la esposa hay un derecho. Pero pongámosle un calificativo, derecho subjetivo. En otro escenario, pues pensemos fuera de la relación marital, que es conyugal, pues pensemos en una relación laboral, ¿no? Derivada de la suscripción de un contrato individual de trabajo entre un patrono y un trabajador. Pues llegado el fin de mes, pues ahí está el señor Y, llega a la caja o la tesorería del centro de producción donde trabaja, la fábrica, la empresa, y él requiere su cheque correspondiente a su salario. Yo les preguntaría, ¿y por qué le está requiriendo que le paguen? Y obviamente ustedes van a entender de que es un derecho de él como trabajador, pero pongámosle a ese derecho un calificativo, derecho subjetivo. En otro escenario, Edgar y Ramón celebran un contrato de arrendamiento de bien inmueble. Por supuesto, el contrato de arrendamiento lo encuentran regulado en el Código Civil y pueden ver en la definición que se da del mismo en el 1880 del Código Civil, que nos dice, claro, el arrendamiento es un contrato de cesión de derechos de uso, es un contrato típico, pero se establece lo siguiente, que por el arrendamiento o por el contrato de arrendamiento, un sujeto al que le vamos a denominar arrendante o arrendador, cede el uso o goce de un bien mueble no fungible, abro paréntesis, no consumible o no deteriorable por su uso, cierro paréntesis, a otro sujeto arrendatario, quien se obliga a pagar por ese uso, dice el Código Civil, un determinado precio, pero hablemos de una renta para que no se confundan con la compraventa. Bueno, entonces tenemos que Edgar y Ramón celebraron un contrato de arrendamiento de inmueble. Llegado el fin de mes, llega Edgar a tocar a la puerta de la casa que habita Ramón y le dice, vengo a que me pague la renta, le exijo que me pague porque es mi derecho. Y hago un paréntesis. Ya saben ustedes que le debe 14 meses de renta. Cierro paréntesis. Pero pongámosle a ese derecho calificativo o adjetivo, derecho subjetivo. Bueno, podría seguir, pero quiero que entiendan algo. En los tres ejemplos que establecí con anterioridad, ese derecho que tiene la esposa de exigirle y que provea al marido, por concepto de alimentos a un hogar, ese derecho que tiene el señor Y de exigirle al patrono que le pague su sueldo o salario, o ese derecho que tiene Edgar para exigirle a Ramón que le pague el monto de renta, entonces son derechos subjetivos. Ahora, siendo así, partamos de la definición. Si nosotros vamos a definir qué es un derecho subjetivo, pues vamos a encontrar diversidad de autores. Es más, les podría decir que en Roma no se tocaba este tema del derecho subjetivo. Y también decirles que hay otros pensadores en el ámbito, por ejemplo, del positivismo jurídico que niegan la existencia del derecho subjetivo. Pero es entrar ya a un nivel mucho más profundo de análisis y de estudio del derecho que rebasa, por supuesto, los límites de una licenciatura en derecho, pero pues es importante que ustedes lo conozcan para que a futuro o a posteriori, pues ustedes van a entrar a las profundidades del estudio del derecho. Pero en la definición que se tiene nos dice lo siguiente, que son facultades emanadas de las normas del derecho objetivo que autorizan al sujeto titular del mismo para que pueda hacer algo, abstenerse de realizar un determinado comportamiento o exigir algo de otro sujeto. ¿Qué significa esto? Así como está la definición, ustedes podrían entender o comprender lo siguiente, que ese derecho subjetivo se fundamenta o se deriva ¿de qué? De este derecho objetivo. Significa entonces que para que exista un derecho subjetivo, este ha de emanar de una norma de derecho objetivo. Claro, aquí tendríamos un condicionamiento de quien elaboró esta definición en cuanto a los términos siguientes. Quiero que noten lo que voy a hacer.
Me dice entonces, según esta definición, que para que exista el derecho subjetivo necesariamente debe haber una norma de derecho objetivo que la valide. Y si lo interpreto a contrario sensu, quiere decir que si no existe una norma de derecho objetivo, no va a haber una norma de derecho subjetivo. ¿Lo ven? ¿Lo entienden? Bueno, he de comentarles, claro, lo que vemos acá es obviamente un enfoque eminentemente orientado hacia un positivismo jurídico. Si no hay norma, no hay derecho. Si no hay norma de derecho objetivo, no hay derecho subjetivo. Debe existir una norma de derecho objetivo que fundamente la norma de derecho subjetivo, porque si no hay norma de derecho objetivo, no va a haber obviamente una norma o un derecho subjetivo. Ahora, esto es complejo, claro, entiendo, es profundo. Pero para que se den cuenta ustedes la profundidad del tema, claro, ustedes podrían pensar que es sencillo, es simple, estudiar derecho y les diría, es profundo. Porque entonces, si ese es el razonamiento, quiero que noten lo que estoy haciendo, claro, estoy en otro nivel, pero me interesa que entiendan, o por lo menos se den cuenta de la dimensión de lo que les explico. Si alguien llega a pensar, bueno, entonces, bueno, un positivista pues puede reconocer esa situación, condicionar, aunque niegan la existencia subjetiva y dicen que solo es el objetivo, el derecho estatal, pero entonces se condiciona. Pero yo pregunto, ¿y puede existir un derecho subjetivo sin que haya una norma de derecho objetivo? Claro, pero si la pregunta se lo hago a un positivista, obviamente me va a decir que no. Pero si se lo hago a un jus naturalista, ese me va a decir que sí. Porque inclusive reconocen la existencia de derechos que son anteriores al mismo Estado, al mismo derecho, y que son derechos que por naturaleza le corresponden al ser humano, y que no van a estar condicionados por una norma de derecho objetivo. ¿Quieren más? Entrémosle un análisis constitucional entonces. Y tomamos el artículo 44 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que nos dice, obviamente, que la Constitución, por supuesto, reconoce y garantiza los derechos fundamentales, están contenidos, pero aquellas garantías, aquellos derechos fundamentales, aunque no aparezcan definidos o expresados en la Constitución política, pero que son inherentes al ser humano, los está reconociendo. ¿Qué significa ese texto de la Constitución? El reconocimiento que nuestra Constitución hace a derechos humanos, que aunque no estén incorporados en texto constitucional, en las normas de derecho objetivo, pero que si son inherentes al ser humano, también los está reconociendo. Entonces, ese artículo 44, con un enfoque eminentemente naturalista, está reconociendo derechos, en este caso, humanos, y que aunque no exista una norma de derecho objetivo de la que se deriven, pero que si son inherentes por naturaleza al ser humano, entonces también lo reconoce. ¿Se dan cuenta ustedes la dimensión y la profundidad del análisis que se puede realizar en torno al fenómeno jurídico? Pero vuelvo ahora con ustedes. Y el punto al que quiero llegar es, ya en un nivel introductorio del derecho, pues lo que tenemos acá tradicionalmente que entender es que es un derecho subjetivo, entonces nos podemos reducir o resumir a lo siguiente. Allí donde ustedes vean que una norma una norma jurídica se les está autorizando para hacer algo, o donde vean que una norma se les está autorizando para que se abstengan u omitan un determinado comportamiento, o donde se les está autorizando para poder exigir algo de otro sujeto, estén por seguros que estarían entonces en presencia de un derecho subjetivo. Y por lo tanto, derivamos facultades que son inherentes al derecho subjetivo, que serían, así como aparece en la definición, pues son tres. La facultad de hacer, que se denomina con el término latino facultas agendi. La facultad de no hacer u omitir, que se denomina facultas omitendi. Y la facultad de exigir, que se denomina facultas exigendi. Entonces, son tres facultades inherentes al derecho subjetivo. Ahora, el porqué del derecho objetivo o material. ¿Y por qué lo vamos a relacionar con el subjetivo? Porque entonces estamos viendo que hay una relación de determinación que tiene el derecho objetivo con respecto al derecho objetivo material. El derecho subjetivo está condicionado a que hay una norma de derecho objetivo de la cual se derive. Entonces, lo que vamos a encontrar en este contexto, y muchas veces pasa, porque en el caso es muy común o frecuente en las relaciones jurídicas contractuales derivadas de arrendamientos de inmuebles, cuando el propietario, en este caso el arrendador del inmueble, requiere al inquilino, y máximo los inquilinos que tienen varios años, pero se necesitan realizar reparaciones urgentes, necesarias, etcétera,
En ciertos bienes inmuebles, entonces le dice pues, que le entregue el inmueble y obviamente viene la actitud de algunos inquilinos y le dicen, bueno, pero le recuerdo que es mi derecho, ojo, y en este caso derecho subjetivo, que por cada año que yo le he alquilado me debe dar un mes gratis. Como tengo 20 años de alquilarle, me tiene que dar 20 meses gratis y por lo tanto le devuelvo dentro de 20 meses el inmueble sin pagarle un solo centavo. La reacción del propietario del inmueble que tiene la calidad de arrendante o arrendador sería obvia. Bueno, pero usted, ¿por qué dice que es su derecho? Sí, es mi derecho, pero entonces le va a decir, bueno, pero quiero que me diga en qué norma, en qué ley está regulado. Entonces viene el inquilino y podrá decir, bueno, no recuerdo en este momento, lo voy a consultar con mi abogado y mañana se lo digo. Y recorre toda Guatemala y al final no hay norma, no hay tal norma, no existe esa norma del derecho, en este caso objetivo material, del cual se derive ese supuesto derecho. ¿Entienden esto? Entonces, esta es la relación que puede darse entre estos contextos, obviamente, de las acepciones, sentidos o significados de la palabra derecho. Ahora, para finalizar, y les digo que voy a terminar antes del periodo, porque tengo un compromiso, tengo que realizar un examen de recuperación a alumnos del año pasado que todavía tienen pendiente de aprobar el curso, entonces voy a suspender en unos breves instantes o minutos nuestra sesión y la voy a recontinuar en la próxima clase que tendremos después del asueto de la Semana Santa. Pero para terminar esta idea, quiero que noten y tomen en consideración lo siguiente. En cuanto al derecho objetivo, ustedes pueden consultar y si desean hacerlo, pues pueden en el internet o en los libros de texto que tienen de los diversos autores, ahí aparecen en la bibliografía específica, la definición que dan de derecho objetivo. Suelen definirla como un conjunto de normas de carácter imperativo atributivo, ya saben por qué, imponen deberes jurídicos, atribuyen derechos objetivos, regulador de la conducta humana en sociedad, punto. Hasta ahí llegan la mayoría, porque el agregado que viene a continuación, pues es un aporte personal. Claro, yo aquí cuando diserto mis cátedras con ustedes, pues yo no me limito a recitar textos, libros o folletos. Voy a compartir con ustedes mis experiencias jurídicas del conocimiento, por supuesto doctrinario, que he adquirido a través de los años. Entonces, vengo y lo someto a su consideración, pues esta propuesta de definición donde le agrego y cuya existencia es posible de ser demostrada debido a que puede ser objeto de una aprehensión sensorial. Claro, alguno podría pensar, bueno, este es un enfoque eminentemente empirista. ¿Qué implica eso? Reconocer de que si es factible la comprobación de la existencia del derecho, pues va a ser objetivo, la objetividad. A mí nadie me la explicó y tradicionalmente pues tuve la definición inicial en la primera parte de lo que ustedes tienen, pero luego de establecer a través de los años y con la propia experiencia, de determinar, bueno, pero ¿cuál es el carácter objetivo? A mí me dicen es un conjunto de normas de carácter imperativo atributivo, regulador de la conducta humana en sociedad, punto. Pero ¿dónde radica la objetividad? Y para ir terminando, les diría, pues les voy a dar algunos argumentos de juicio, hay más, pero por tiempo y tengo un compromiso posterior con ustedes, bueno, con otros alumnos mejor, entonces les diría de que es por lo siguiente, en el caso de la ley del organismo judicial guatemalteco, pues nos presenta la posibilidad que dentro de un proceso judicial llevado en Guatemala ante organismo jurisdiccional nacional, pueda invocar una de las partes o sujetos procesales la aplicación del derecho extranjero. Por supuesto, nuestra ley del organismo judicial nos dice que la parte o sujeto procesal que solicite, que invoque la aplicación de una norma de derecho extranjero, deberá justificar tres cosas: su texto, vigencia y sentido. Justificar texto, vigencia y sentido a través de una certificación extendida por dos abogados que ejerzan en el país de cuya legislación se trate. Por supuesto, el órgano jurisdiccional, el juez, de oficio, esto es, sin que nadie se lo pida, él podrá acreditar esos extremos a través de la vía diplomática, por los canales diplomáticos respectivos. He de comentarles que tradicionalmente lo que se va a comprobar o demostrar dentro de un proceso son hechos. Pero en este caso, como excepción,
vemos que el derecho está sometido a prueba. Lo que tenemos que hacer es demostrar la existencia del derecho. Entonces, ese es un argumento y es factible que se demuestre su existencia dada la objetividad que éste puede tener y que tiene. Es susceptible de ser aprendido sensorialmente y por lo tanto es susceptible de comprobación y eso le da el carácter objetivo al derecho. Pero no solo en un derecho legislado, porque imagínense ustedes que se trate de una norma de un sistema de derecho consuetudinario, un derecho basado en costumbres, pues ustedes sabrán que es un derecho oral, es un derecho que se transmite a esa tradición de generación en generación, es un derecho no escrito. Y si tuviésemos nosotros que comprobar la existencia de una norma de derecho consuetudinario, que es un derecho no escrito, ¿qué haríamos? Un derecho creado por la comunidad que ancestralmente lo ha practicado en un mismo sentido, de manera reiterada, y que tiene la convicción de que obedece a una necesidad, es obligatorio. Entonces, ¿qué hay que hacer para demostrar o comprobar la existencia de la costumbre? Pues hay que constituirse in situ en el lugar, hay que ir a la comunidad, a través de los sentidos, percibir, escuchar, ver, y poder comprobar o demostrar que efectivamente existe esa costumbre en esa comunidad que la practica. Entonces, como lo ven, no necesariamente tendrá que ser solo un derecho escrito, puede ser un derecho no escrito en el ámbito del derecho consuetudinario, en donde puede presentar ese carácter objetivo o material. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este caso? O mejor dicho, ya no tengo, ya me están informando que están en sala de espera las personas, en este caso de examen extraordinario. Voy a dejar por acá con ustedes para que en la próxima sesión pueda continuar desarrollando las acepciones. Yo les voy a socializar material de estudio para que ustedes tengan una referencia de cómo poder en un momento dado pues, preparar el estudio, en este caso de este módulo, que es también una unidad importante de evaluar. Así es de que vuelvo acá con ustedes, no sin antes pues venir y decirles pues gracias por su asistencia, pues un saludo a quienes lo están haciendo. El derecho objetivo puede ser un contrato, el derecho subjetivo tiene la facultad de imponer. El derecho objetivo, Otto, la objetividad del derecho es el conjunto normativo que es susceptible de comprobación. Usted puede tener detrás de sí un estante lleno de leyes que pueden palpar, las puede tocar, las puede percibir una aprehensión, entonces eso es lo que le da la objetividad. El derecho subjetivo viene siendo la facultad que uno tiene para poder en un momento hacer algo, abstenerse de un comportamiento o exigir algo de otra persona. No me resta más entonces, mis estimados amigos, disculpen, no es porque yo quiera hacerlo, pero tengo un compromiso ya muy cerca, entonces les deseo una feliz tarde y les voy a estar enviando materiales de estudio, por favor. No son vacaciones de verano, no nos vamos a ir de verano y desatendernos de nuestro estudio, por favor, porque recuerden que al regresar los esperamos con la segunda ronda de exámenes parciales. Y recuerden algo, mi examen va a ser un examen de 40 puntos netos de zona. Entonces, por favor, con respeto, con moderación, las cosas llevadas a bien y también con responsabilidad. No dejen de un lado su estudio, no se olviden de su estudio porque obviamente saben la carga académica y es un nivel universitario. Sin más, mis amigos, pues ya me avisaron que están solo a la espera de que inicie el examen. Disculpen que los tenga que dejar, les agradezco su asistencia y nos vemos en la próxima. Les deseo feliz tarde, un buen descanso y a estudiar bastante. Hasta pronto.